¿Quieres tú presentarlo un momento o comentar? Porque no voy a empezar yo a hablar por las buenas sin saber, bueno, un poco por qué hablo, ¿no? Digámoslo así. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí. Comenzamos la tercera sesión del curso de Cosmología y Geometría, que hoy está dedicada, como más o menos ahí se ve, a comentar los teoremas de singularidad en relatividad general. Antes de comenzar, un detalle que quedó pendiente de la sesión última. ¿Os acordáis que hace un mes contemplábamos la revolución en la noción de espacio y de tiempo que hay en la relatividad especial? Hoy vamos a pasar a la relatividad general. Sucede que Juanjo se quedó con ganas de comentar un poquito sobre el tiempo y los instantones en relatividad general. O sea que, si nos importa, le voy a dejar la palabra para que tenga la oportunidad de comentarlo un poco. Bueno, ante todo, hola a todos. Voy a intentar a ver si puedo compartir pantalla compartida. Y a ver, entonces voy a decirle un segundo. No sé si voy a hacer esta aplicación, a ver si me deja. Buenas. Hola. Ya me he conseguido conectar. A ver. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos esperando, después de haber compartido la pantalla, a que Juanjo pueda intervenir. Muy bien. Hola José, ¿cómo estás? Soy Primitivo, ¿cómo está Hola. todo? ¿Dónde estás? Bien, bien. ¿Y tus muchos hijos? Geniales. Solo son 6. Bien, bien, están bien, gracias a Dios, están bien todos. Vale, un beso a la mamá. Claro que sí. Estoy usando su Teams porque yo no tengo cuenta. Así que no soy tan guapo como quien aparece en la foto, pero bueno, aquí ando. Eres bienvenido. Gracias. Ninguno de los dos que aparecen en mis fotos, que somos Rafa y yo, somos guapos para la gente que ve bien. O sea que tú nos ves con unos ojos estupendos. Bueno, Primitivo, ¿dónde estás hoy? ¿En Medellín? No, en República Dominicana. Ah, ¿estás de vacaciones? No, yo vivo acá hace 2 años y medio. Yo tengo una plaza acá tipo ICREA o algo así, de estas Sí. como una Ramón y Cajal, más o menos, que ya está por terminar. Fue por 2 años, pero se me extendió.
¿Y qué planes tienes luego? ¿A dónde vas? Bueno, hay una opción en Puerto Rico y hay opción en Estados Unidos y también hay opción de quedarme acá, pues, como, sí, docente local a través de un concurso. Estoy en eso. Pero este es un sitio muy, muy guapo, muy chulo. República Dominicana es un país, claro, es el Caribe y es como estar jubilado y recibir sueldo. Muy bien, las playas, me imagino yo. Claro, no, el asunto fue la pandemia, pero aquí antes de la pandemia nosotros teníamos la oportunidad de ir a muchos sitios. Es un país pequeño, es la tercera parte ¿qué? Las dos terceras partes de la isla porque se comparte con Haití. Y Sí. hay lugares muy conocidos, sobre todo, bueno, está Punta Cana y otros sitios que son muy famosos a nivel de turismo y otras cosas. Y la gente es muy amable, muy amable. Juanjo, bueno, como parece que Juanjo por algún motivo no puede intervenir, si os parece, Hola de nuevo. voy a seguir yo. Juanjo, Sí, hola. Juanjo. ¿Tengo algún problema de conectividad? No lo sé. Estaba conectado. ¿Perdón? Yo sí que te oigo. ¿Me habéis oído antes? Es que yo no os podía oír a vosotros porque me parece que estaba conectándome a través de la aplicación de Teams y simultáneamente estaba la web, entonces vía web. Entonces ha debido haber algún problema, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, ahora parece que se oye, ¿de acuerdo? Pues entonces disculpad un poco el problema de conexión, ¿no? Entonces decía que pretendía simplemente hacer un apunte, una observación, en realidad con más preguntas que respuestas, como ocurre tantas veces, sobre el hecho de que no en relatividad, porque en relatividad yo desconozco la relevancia que puede tener el tiempo complejo, considerar que el tiempo no es real, no es una recta, sino que es un plano, es el plano complejo, pero de hecho en mecánica cuántica sí que existen algún planteamiento en esa dirección, aunque lógicamente pues hay muchas preguntas de carácter filosófico. Entonces, decía que pretendía compartir pantalla y no sé muy bien cómo hacerlo. Me parece que aquí abajo, si abro bandeja de uso compartido, supongo que debe ser esto. Entonces voy a ver si me permite pantalla compartida, parece ser que sí. Entonces, sí, parece ser que estoy observando ahora que sí. Voy a decirle que comparto toda la pantalla, es lo más fácil en estos casos. Y voy a utilizar una herramienta que es la que suelo utilizar en clases, que es una pizarra. Espero que ahora se vea la pizarra. Antes no se debía ver, pero imagino que ahora probablemente se debe ver, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Pues entonces simplemente es un apunte, insisto, es un apunte sobre el tiempo complejo. Concretamente es una observación. Entonces tengo que decir que yo, de hecho desde mi tesis hace más de 31 años, para mí el tiempo era complejo. Ya lo digo así porque ya era complejo en el tipo de estudio que hacía sobre sistemas dinámicos. No voy a entrar en detalles de esto, pero para mí era muy natural considerar el tiempo complejo dentro de sistemas dinámicos, dentro de extender el tiempo a los complejos de alguna forma. Dicho esto, últimamente me he interesado por aspectos de mecánica cuántica y entonces he observado que también de forma natural, yo creía entonces que era simplemente un instrumento, una herramienta puramente técnica, considerar pasar el tiempo a los complejos, pero sin embargo recientemente me he interesado por aspectos de mecánica cuántica y entonces para mí ha sido toda una sorpresa encontrar que en mecánica cuántica a veces también se considera el tiempo complejo y eso puede que no tan solo por una razón técnica, sino que tenga alguna relevancia mayor. Entonces yo la respuesta, como es lógico, no la sé de manera precisa, pero el hecho de que se utilice en mecánica cuántica
el tiempo complejo, para mí ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, digamos. Y bueno, me plantea, como siempre, más preguntas que respuestas. ¿De acuerdo? Dicho esto, tan solo hay un trabajo, comienzo un poco dejando ya la introducción de lado, comentando que hay un trabajo de Wick, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Pregunto, ¿sí? Muy bien, gracias. De Wick, que data, es un trabajo sobre unas aplicaciones a las ecuaciones de Bethe-Salpeter, que son ciertas ecuaciones en cuántica de campos. No pueden. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve Bethe. Juanjo, o hablas muy bajito o es que no se te oye. Sí, no se te está oyendo. Me extraña que estés tanto tiempo aquí. Debe haber algún problema, Juan. A ver. Sí, tiene, aquí aparece como que tiene el micrófono, el sonido desconectado. Ahora, ¿verdad? ahora. Sí, sí. Perdonad, ¿eh? Bueno, tenemos problemas técnicos, yo digo, no utilizo con frecuencia esta aplicación. Entonces, ahora sí, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, por el aviso. Entonces decía, hay un trabajo, comentaba que yo he trabajado de forma natural en los complejos de mi tesis doctoral, pero eran sistemas dinámicos clásicos, pero para mí era muy natural considerar el tiempo complejo, considerar el plano complejo, extender todos los objetos, todas las funciones que aparecían analíticamente a tiempo complejo, partiendo de los reales, ¿no? Entonces, dicho esto, para mí, pero yo pensaba que era simplemente una herramienta técnica, nada más, pero recientemente me he visto muy sorprendido cuando he visto que en aplicaciones en mecánica cuántica también se utiliza el tiempo complejo y puede que sea algo más que una herramienta técnica, que responda solo a razones técnicas. Entonces, quizá esto se remonta más atrás, de hecho, pero donde aparece de manera un poco explícita es a partir de un paper de Wick. Un paper de Wick, que es el que sí debéis estar viendo, ¿verdad? La anotación que aparece en la pizarra de 1954. Y trata sobre las ecuaciones de Bethe-Salpeter, ¿no? Entonces, en este paper de Wick, lo que hace Wick es considerar lo que se llama hoy en día una rotación de Wick. Una rotación de Wick, pues simplemente es pasar de ponerte como I tau, y si hacéis esto, entonces veréis que inmediatamente pasamos del espacio de Minkowski a un espacio euclídeo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la geometría, esto es de alguna manera evidente, ¿no? Si veis la métrica, pues entonces elevéis al cuadrado e inmediatamente pues pasáis de un espacio a otro. Entonces, esto a nivel de la geometría del espacio. Pero miremoslo lo que voy a hacer simplemente es un apunte para intuir por qué puede ser relevante el tiempo complejo, nada más. ¿De acuerdo? Voy a partir de la mecánica clásica, voy a hacer una pincelada cuántica, nada más. Entonces, no voy a hablar del tiempo complejo en relatividad en principio, aunque parece ser que tiene también su interés, por lo menos hay algunas observaciones, por ejemplo, de Stephen Hawking en esa dirección. He visto, ahora preparándome un poco de estos comentarios. Entonces, por ejemplo, consideremos un problema donde tenemos un potencial V en una variable, ¿de acuerdo? V, voy a considerar en una variable para simplificar V de X. Entonces, si nosotros hacemos
este cambio de tiempo. Entonces pasamos aquí la rotación de Wick, que se llama esto, rotación de Wick. Rotación de Wick, decía. Con esta rotación, entonces pasaremos a menos v de x. ¿Por qué? La razón es simple en principio, ¿no? Consideremos, estoy hablando en mecánica clásica, ¿eh? En este momento consideremos las ecuaciones de Newton. Lo voy a hacerlo a un nivel lo más simple posible. Esto es un modelo juguete, en realidad, lo que estoy haciendo, ¿eh? Y la ecuación de Newton considero masa unidad, ¿de acuerdo? Podría poner m, no hay ningún problema aquí en poner m. Podemos poner m, ¿eh? Si alguien prefiere. Entonces esto será menos v' de x, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, cuando hacemos t por it, ¿qué le ocurre a esta aceleración que aparece aquí? Al hacer t por it, aparece diferencial de t cuadrado. Inmediatamente invierte el signo. Por tanto, de esta situación de aquí, ahora pasando aquí a geometría euclidia, por decirlo así, lo que tendremos es m y la derivada segunda, la ecuación de Newton, de pronto, la ecuación de Newton aparece, disculpad un momento, un segundo, ¿eh? Bueno, vaya interrupciones, ¿no? Entonces en este momento me suelen llamar, casi nunca aquí, pero bueno, a veces, ¿no? Es el fijo. Entonces decía, aparece la aceleración aquí y aparece igual a v' de x. Esto se entiende, espero, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente aquí al elevar al cuadrado aparece un signo negativo. El tiempo al cuadrado aparece un signo negativo y esto provoca que esto cambie de esta forma, con lo cual el potencial se invierte. Esto de aquí, esto es lo que explica exactamente por qué de v de x pasamos a menos v de x. Al hacer la rotación de Wick. Estamos pasando, rotación de Wick es rotación de 90 grados en el plano complejo, ¿de acuerdo? De t, quizá aquí, ¿verdad? No sé si es un menos, quizá, para que las cosas no me cuadren, pero no es esencial, ¿de acuerdo? Menos mi tau sería el tiempo complejo. Se llama rotación de Wick porque en el plano complejo es una rotación de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué tendremos? Voy a poner un ejemplito muy sencillo y aquí aparecerá la palabreja esta distantón. Entonces, esto es mecánica clásica, no estoy haciendo nada más que mecánica clásica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a considerar el caso en que tenga un potencial, por ejemplo, un potencial cuártico, que sea del tipo siguiente, un potencial que tenga una gráfica, segundo, que tenga una gráfica de este estilo, esto es x y esto es v de x, lo que se llama el potencial el doble pozo de potencial. Voy a considerar un potencial que tenga aquí un mínimo, tomo el nivel de energía tal que sea aquí, aquí tiene un máximo, ¿de acuerdo? Que sea par, aquí va hacia abajo, no tendría por qué ser par, pero bueno, lo que me importa es que estos dos puntos, potencial de estas características, ¿no? Entonces nosotros, cuando hacemos esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí pasamos de aquí a aquí. Ahora resulta que el potencial se invierte. El potencial se invierte y entonces al invertirse, al pasar a menos v, entonces tendremos aquí los máximos, están aquí tenemos dos máximos, y aquí. Y lo que era, desde un punto de vista dinámico, lo que eran aquí puntos estables, aquí abajo, ¿verdad? Estos mínimos son estables. Si hiciésemos aquí un desarrollo tayloriano, podríamos estudiar en el entorno de estos mínimos la ecuación de pequeñas oscilaciones cerca de los mínimos, ¿no? La ecuación de Newton, esta de aquí. Y entonces, análogamente, aquí, sin embargo, se convierten en inestables. Estos dos puntos que estaban aquí, este punto de aquí, vamos a poner este punto de aquí, hay, por ejemplo, 1 y menos 1 podría ser, o menos A y A, se suele poner a veces. Entonces, por ejemplo, un potencial cuártico. No pongo la expresión del potencial porque no es lo que pretendo. Entonces, aquí pasaríamos un potencial que es menos v, este es menos v de x, y tendríamos esto, ¿no? Con lo cual, el A y menos A siguen igual, pero lo que era estable se convierte en inestable. Desde un punto de vista dinámico, de dinámica,
voy a dibujar la dinámica aquí en el euclidio, digámoslo así. Dibujo la dinámica. Esto es X y esto es X punto. ¿De acuerdo? Y a la gente que le gusta la dinámica, tenemos aquí el punto A y menos A, son los mismos, menos A y A. Y aquí lo que ocurre es que habrá unas trayectorias que la gente que viene de dinámica le llaman órbitas heteroclínicas, que son estas de aquí. ¿De acuerdo? Esto ni más ni menos es lo que pasa en el péndulo, en el punto inestable del péndulo. Esa es una situación de este estilo. Allí es homoclínica, bueno, es igual, no entro en detalle. Justamente estas son trayectorias que son así, en el espacio de fases son así, de este tipo. Y entonces la cuestión es, bueno, ¿esto qué significa, no? Porque realmente hemos cambiado la naturaleza del tiempo, ¿no? Hemos pasado de tiempo real a tiempo puramente imaginario, digámoslo así. ¿Qué interés tiene, no? Entonces la respuesta, una de las respuestas por las cuales se hace esta introducción de este tiempo complejo, esta trayectoria aquí, por cierto, corresponde a la trayectoria real aquí, esta de aquí, que va desde, una de ellas va desde A menos A, esta de aquí, y la otra, en sentido contrario, va desde el punto menos A a A, y la otra va menos A, el punto menos A está aquí, el punto A está aquí, y la otra va desde A menos A cambiando, ¿no? Entonces una va hacia aquí y la otra va hacia aquí. Se tarda un tiempo infinito, tarda un tiempo infinito en llegar de un sitio a otro, si se hacen los cálculos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué gracia tiene esto en definitiva, ¿no? De cambiar el tiempo y cambiar, por lo tanto, el signo del potencial. Bueno, pues la gracia está en cuanto pensamos desde un punto de vista cuántico. Desde un punto de vista cuántico resulta que aquí hay ondas, ¿de acuerdo? Hay estados ligados aquí. Resulta que aquí hay ondas por aquí encima, ondas y ondas. Y debido a una cosa que es el efecto túnel, que pasa de aquí a aquí, esto explica que la onda no esté concentrada tan solo en el punto A y en menos A, sino que existan ondas cuánticas, por decirlo así, que dan probabilidades de posición de la partícula en mecánica cuántica, y es el efecto túnel. La clave está en el efecto túnel. ¿De acuerdo? Entonces, la explicación de las ondas en un lado y en otro se puede interpretar, esto es efecto túnel, lo que ocurre aquí es efecto túnel en cuántica, en mecánica cuántica. En mecánica cuántica es efecto túnel. Este efecto túnel, que es misterioso y que es instantáneo, de ahí un poco viene la palabra instantón, que comentaré en un segundo. Entonces, este efecto túnel, una manera de reinterpretarlo, y a nivel también de cómputos, de hacer cálculos, consiste en leerlo aquí. Leerlo en tiempo complejo mediante estas dos trayectorias, en las fluctuaciones, por decirlo así, alrededor de estas dos trayectorias. Alrededor de estas dos trayectorias, por decirlo así, a nivel cuántico, pues podemos interpretar como que hay unas ondas aquí, ¿verdad? Y estas fluctuaciones, hay una manera de hacer esos cálculos, y esos cálculos se suelen hacer con la integral de caminos de Feynman en tiempo complejo. ¿De acuerdo? Y estos caminos sí que conectan el punto menos A con el punto A, ¿no? Este punto de aquí menos A con el punto A sí que lo conectan. Lo conectan en los complejos, no en los reales, por decirlo así. Menos A con A que está aquí. Sí que conectan esos dos mínimos que hay ahí al convertirse en máximos y se convierten en puntos inestables, no en estables, como pasaba allí, pero es igual. El caso es que se pueden estudiar desde el punto de vista cuántico, una reinterpretación del efecto túnel se hace pasando justamente a tiempo complejo. ¿De acuerdo? Esto no fue lo que hizo Wick, pero esto es una interpretación un poco posterior. Voy a decir una palabreja, y es que estas trayectorias clásicas que tenemos aquí, estas de aquí, se llaman instantones. Estas órbitas que los de sistemas dinámicos diríamos heteroclínicas se llaman instantones. ¿De acuerdo? Lo digo por si alguien quiere buscar en la web. Y son objetos que son muy interesantes desde un punto de vista de cuántica de campos. Esto es un modelo juguete, por decirlo así, en cuántica de una partícula, pero en cuántica de campos pues tienen su relevancia y se han estudiado, por ejemplo, en problemas relativos al núcleo atómico y el confinamiento en modelos juguete también en cuántica de campos, de hecho. Entonces,
En fin, esto era esencialmente lo que quería comentar. No quería comentar mucho más, pero para mí fue una grata sorpresa ver que de forma natural aquí se hacía como una prolongación analítica, por decirlo así, en el tiempo. Si el tiempo se convierte en complejo, hay que decir que todo se convierte en complejo, ¿eh? No tan solo el tiempo, en el fondo, ¿eh? Y bueno, aquí hay un paralelismo y un diccionario. Esto es un diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, en este diccionario, yo he comentado el diccionario en el caso de un doble pozo de potencial y quizá un pequeño sobre sus efectos cuánticos en relación a cómo se puede leer aquí el efecto túnel. El hecho de que instantáneamente, por decirlo así, la onda esté menos allá. De ahí la palabra instantón, quizá, ¿no? Entonces, estos instantones son análogos a otros objetos que son solitones. Es un tipo especial de solitón en el fondo. Pero este diccionario no tan solo, digamos, tiene su gracia en este modelo, en este ejemplo juguete que he comentado, sino que tiene su gracia también, pues, por ejemplo, en paralelismo entre la ecuación de Schrödinger y la ecuación de una ecuación tipo difusión, y entre los métodos de integrales de caminos de Feynman y cosas que se hicieron previamente para interpretar el movimiento browniano, pero parece ser también que en relatividad, en las singularidades, en fin, podrían decir algo sobre las singularidades en relatividad, pero yo no conozco los trabajos alrededor de esto. O las discusiones, porque muchas son especulativas en realidad. Las singularidades puede que si nos vamos a los complejos, ¿verdad? Lo que era singular, pues quizá deja de serlo, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, esto hay más especulación que cualquier otra cosa, por lo que me ha parecido a mi entender. Y como siempre, hay más preguntas que respuestas, pero en cualquier caso la cuestión del tiempo pues es muy interesante y por eso pues, lo comenté con José y entonces me ofreció la oportunidad de que os lo contase un poquito por encima, así de una manera informal. ¿De acuerdo? No quería tampoco no quiero quitarle mucho más tiempo a José, que yo creo que es quien tiene que hablar aquí. ¿De acuerdo? Nada más y bueno, gracias por escucharme. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Juan. Y aquí no tengo que hablar yo. Mi previsión para la próxima sesión, como luego veréis al final, es que toméis la palabra varios más. Prepararos, Gonzalo, Carlos, Álvaro. Luego intentaré repartir trabajo. Bueno, hoy el tema pasa desde la relatividad especial a la relatividad general y mi idea, más que meterme a hacer una demostración que pueda ser un poco farragosa, un poco en un suelo pantanoso, como le pasa a estos teoremas, es especular, filosofar un poquito sobre de dónde han venido, qué consecuencias tienen y que veamos la importancia en relatividad general de estos teoremas. Le dejo la palabra al propio Hawking. La teoría general de Einstein de la gravedad, dice Hawking, ha sido acreditada como el mayor alcance intelectual del siglo XX. Esto está reflejado incluso en la revista Time, que al terminar el siglo pasado, el 31 de diciembre de 1999, en el número que sacó, declaró a Einstein la persona del siglo por su trabajo en relatividad general. Está ampliamente asumido en este tipo de revistas que la teoría general de la relatividad de Einstein presenta la gravedad, a la gravitación relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. Nosotros habíamos dejado a la relatividad especial en la sesión de hace un mes en el espacio de Minkowski. Y ahora resulta que a partir de ahora vamos a contemplar el espacio-tiempo curvado, como si fuera una variedad modelada sobre el espacio de Minkowski. Dice Hawking, todavía hoy, casi todas las semanas me llegan 2 o 3 cartas de personas muy airadas explicándome que Einstein estaba equivocado. Sin embargo, tengo que decir que la teoría de la relatividad
está ahora completamente aceptada por la comunidad científica, a pesar de estas cartas, y que las predicciones de la relatividad general han sido verificadas innumerables veces en distintas aplicaciones. La idea de Einstein es que la masa y la energía, de alguna manera, deben curvar el espacio-tiempo y que el espacio-tiempo y la masa y la energía se encuentran dinámicamente enlazados. Objetos como manzanas newtonianas o planetas astronómicos deberían moverse de alguna manera sobre líneas rectas, siguiendo sus movimientos, pero ahora desde la relatividad general, curvados por la curvatura del espacio-tiempo, siguiendo las geodésicas del espacio-tiempo curvado. Es muy frecuente en las divulgaciones sobre la relatividad general, en lugar de presentar las ecuaciones con la problemática asociada a tener que saber geometría diferencial, geometría semirriemanniana, qué es eso del tensor de Ricci, qué es eso de la curvatura escalar, pues divulgarlo con un lenguaje un poco melifluo, según el cual el espacio-tiempo, por las masas, resulta ser elástico y deformado más o menos según las masas presentes. Voy a leeros a Roberto Emparán, que justo os lo había recomendado para este mes, para que os leyerais, como habréis hecho, Iluminando el lado oscuro del universo, Roberto Emparán, en la editorial Ariel, que me parece una divulgación estupenda sobre la relatividad general, quizás no de la categoría del libro de Thor de agujeros negros y tiempo curvo, que realmente me parece una joya literaria, física y matemática, que espero os hayáis leído todos. Y voy a dejar paso a Roberto Emparán comentando esos años en los que Einstein consiguió las ecuaciones de la relatividad general. Dice: gravedad sin peso. Algo más de 2 siglos después de las ecuaciones del movimiento de Newton, en un día de trabajo ordinario de 1907, visitamos a otro joven, esta vez a Albert Einstein, con su inusual tendencia a abstraerse profundamente. Ensimismado, mira por la ventana de la oficina. Sus compañeros de trabajo, acostumbrados a verlo así, ni remotamente sospechan que Einstein está adentrándose en una nueva manera de entender la realidad. Está imaginando la caída de una persona, quizá un desollinador desde el tejado de una casa. Se pregunta cómo se percibirá esta experiencia antes del doloroso final, claro, desde 2 puntos de vista distintos. El punto de vista del desollinador que cae y el de los que observamos la caída desde el edificio. Es el ya familiar juego de Einstein de comparar 2 perspectivas distintas. Nosotros diremos que el peso del desollinador, es decir, la fuerza de la gravedad, le hace caer cada vez más rápidamente hacia la Tierra. Pero el desollinador nos contará que durante el descenso se siente flotar ligero, literalmente ingrávido. No nota su peso. Es como si no existiese la fuerza de la gravedad sobre su cuerpo, mientras ve pasar hacia arriba el edificio a su lado. A continuación, en lugar de hacerlo caer a plomo, lanzamos el desollinador desde lo alto del edificio como si fuese un hombre bala, para ponerlo en órbita en torno a la Tierra. Recordemos ahora lo que nos enseñó Newton sobre estos proyectiles en órbita. El sufrido desollinador, reconvertido ahora en cosmonauta, sigue estando en caída libre y, por tanto, en situación de ingravidez. Esa misma ingravidez que nos es familiar por las imágenes de astronautas en la tele flotando en el interior de la Estación Espacial Internacional. Allí arriba, la aparente desaparición del peso de los astronautas
No se debe a su distancia a la Tierra. La gravedad a la altura de la estación es un 90% de la fuerza en la superficie terrestre, sino al hecho de que la estación en órbita y sus astronautas dentro están en continua caída hacia la Tierra. Es decir, la caída libre nos resulta idéntica a la ausencia de peso. La mayoría de nosotros quizá llegaríamos a razonar hasta esta conclusión, gratamente divertidos, pero no iríamos más allá. Einstein no, él prosigue. Supongamos que nos hallamos flotando en el interior de un laboratorio cerrado y sin ventanas. Ningún experimento que hagamos podrá distinguir si el motivo por el que flotamos es que el laboratorio está en caída libre hacia la Tierra, bien a plomo o en órbita, o en cambio lo hacemos porque el laboratorio flota en el espacio, lejos de cualquier planeta o estrella. La caída libre bajo la acción de la gravedad es indistinguible del movimiento libre en total ausencia de fuerzas. Por tanto, la fuerza de gravedad que sentimos cuando estamos en reposo se puede eliminar si nos dejamos caer libremente. Es decir, la gravedad depende del estado de movimiento del observador. La gravedad es relativa. Eureka, pero no nos detengamos todavía. Ahora peso sin gravedad. Esta nueva relatividad va más allá de la caída libre. No solo es posible eliminar la sensación de peso dejando que la gravedad nos acelere libremente, también podemos a la inversa acelerar para simular un peso allí donde no hay gravedad. Nos encontramos dentro del mismo laboratorio aislado de antes, pero ahora no flotamos, sino que tenemos sensación de peso. No sabremos distinguir si estamos en la superficie de la Tierra o si en cambio el laboratorio está en el espacio lejano, acelerando hacia arriba por unos cohetes que tienen su base. En ambas situaciones notaremos la presión de nuestros pies contra el suelo. Si soltamos una bola de acero, la sentiremos pesada en las manos y al soltarla veremos cómo cae al suelo. En el caso de que nos hallemos en el laboratorio acelerado, ¿cómo describe esta caída a alguien que está en el espacio en el exterior? Desde su punto de vista, la bola no cae. Cuando la soltamos, la bola flota, caída libre, mientras el suelo del laboratorio acelera hacia ella hasta golpearla. Seguimos en el laboratorio espacial acelerado. Ahora sostenemos la bola de acero y otra más ligera, de madera, y las dejamos caer a las dos a la vez. Resulta claro que ambas golpearán al suelo al mismo tiempo, ya que podemos decir que es el suelo acelerando hacia arriba el que las golpea a ellas. Si en cambio el laboratorio estuviese en la Tierra, estaríamos reviviendo el legendario experimento de Galileo en el que soltaba esas mismas bolas desde la Torre de Pisa. Con independencia de su diferente peso, las bolas llegaban simultáneamente al suelo, refutando así la antigua física aristotélica. Se trata del principio de equivalencia, que Einstein considera el fundamento de su relatividad general. Experimentos caseros. Salimos en nuestro piso, el más alto del edificio, con la báscula del baño. Entramos en el ascensor y nos ponemos sobre ella. Cuando el ascensor comienza a descender, momentáneamente nos sentimos más ligeros, hecho que confirma la báscula. Al llegar a la planta baja, el ascensor frena y durante unos instantes tenemos la sensación de pesar más. La báscula también lo corrobora. La aceleración simula perfectamente una variación de peso. Nos proponemos ahora experimentos más útiles. Entramos en el ascensor sujetando con una cuerda un globo de helio. ¿Qué sucederá cuando comencemos a bajar? ¿Se aflojará o tensará más la cuerda? Supongamos que llevemos una vela encendida. ¿Cómo se comportará la llama cuando el ascensor acelere hacia arriba o hacia abajo? Podemos comprobar nuestras respuestas en el suplemento de este libro. No os voy a leer el suplemento. Si vamos a realizar estos ensayos en casa, deberemos tener en cuenta, precauciones elementales aparte, que la aparente alteración de la gravedad solo ocurre durante los breves instantes en que el ascensor acelera o frena. Una vez que alcance una velocidad uniforme, la gravedad volverá a ser la misma que el reposo. Para prolongar el efecto sin alarmar a los vecinos,
Podemos intentar los experimentos mientras aceleramos en un coche. La gravedad aparente adicional es la que nos empuja al respaldo del asiento. ¿Hacia dónde se moverán el globo y la llama cuando arranque el vehículo? Relatividad general. La conclusión es clara. La gravedad y la aceleración son intercambiables. Con su audacia característica, Einstein no duda en elevar esta observación a una nueva superley que todas las demás leyes de la física deben cumplir. La denomina el principio de equivalencia. En la naturaleza ha de ser imposible distinguir entre caída libre y ausencia de gravedad, entre aceleración y peso. Años después, Einstein se referirá a esta intuición sobre la caída libre en la oficina de patentes como la idea más feliz de mi vida. De alguna manera, pero ¿de qué manera? Sabe advertir que esta sencilla observación contiene la clave que nos lleva a ampliar el anterior principio de relatividad que se refería al caso especial del movimiento en línea recta y a velocidad constante para ahora incluir también movimientos acelerados más generales. En otras palabras, una teoría general de la relatividad puede ser una teoría de la gravedad y viceversa. La anterior era una relatividad especial, no en el sentido de ser mejor ni más restringida, sino un caso particular en el que no se tiene en cuenta la gravedad. El salto conceptual es enorme. Einstein nos dice ahora que la gravedad necesariamente ha de existir como una consecuencia de su nueva relatividad más general. En el principio de equivalencia, Einstein ha hallado su guía más firme para el camino que le aguarda, una conexión tan importante para él como fue el principio de relatividad original. Bueno, más o menos estoy a mitad de este libro. La otra mitad, que claro, espero que os leáis después de esta introducción, desarrolla qué es la relatividad general, intentando dar una idea geométrica de las ecuaciones de Einstein. Estoy esperando la publicación de un libro de Tristan Needham de geometría y formas diferenciales con aplicaciones a la relatividad general. Espero mucho de ese libro, como una magnífica, espero, interpretación geométrica de las ecuaciones de Einstein. Pero, mientras tanto, os recomiendo que terminéis el libro, si alguno no se lo ha leído ya, a pesar de los deberes, de Roberto Amparo. Bueno, el primer punto de la charla de hoy es qué es, en los teoremas de singularidades, qué es eso de una singularidad en relatividad general. Estoy acompañado aquí en la sala por Daniel, que me está ayudando con Teams, y por María Cinta, que es catedrática de física y estudió física matemática en la Universidad de Zaragoza, teniendo como compañeros a Alberto Galindo y a Fernando, este hombre que trabajó mucho en mecánica cuántica. ¿Cómo se apellidaba? Que murió ya hace unos 6 o 7 años. Es decir, Cintas estudió en unos años donde algunos muy influyentes físicos como Alberto Galindo empezaron a digerir qué es eso de la relatividad general y de la mecánica cuántica. La verdad es la pregunta sobre qué es una singularidad en relatividad general es una pregunta del mismo tono que la que nos ha planteado antes Juan. Es una pregunta muy controvertida. Eso lo voy a contemplar un poco filosóficamente, sin entrar en definiciones serias. De hecho, existe un artículo muy influyente que os recomiendo de Robert Herdocq con ese título: What is a singularity in relativity, in general relativity? Pues que tengáis delante del ordenador, seguramente solo poniendo esta pregunta, ¿qué es una singularidad en relatividad general? En Google os encontraréis llevados a este artículo de Herdocq, que es estupendo.
Es un artículo que intenta ver que las definiciones usuales de singularidad, puntos del espacio-tiempo donde la curvatura se hace infinita o desaparece, pues tienen contraejemplos importantes. Y así, Geroch va desgranando cada intento de definición de singularidad, haciendo ver los inconvenientes que tiene, para decir al final que no le gusta ninguno. Más bien, yo me he quedado con la idea de que una singularidad se entiende en el sentido de Geroch y creo que en el sentido de Penrose y de Hawking como llegar al borde de lo que es el espacio-tiempo. Se constata la presencia de una singularidad si una geodésica de pronto se desvanece y muere. O si fuéramos hacia el pasado, en el pasado remoto de esa geodésica, viéramos que ha emergido de la nada. Que si siguiéramos hacia atrás también se desvanecería y entraríamos al borde de nuestro conocimiento. Esto es controvertido porque, por definición, los puntos del espacio-tiempo son puntos regulares. ¿Y dónde está el borde del espacio-tiempo? La verdad es que en los teoremas de singularidad lo que aparece en la tesis de estos teoremas, en su conclusión, es que hay incompletitud geodésica. O sea, se afirma que bajo las hipótesis de los teoremas, la gravedad obliga a que tenga que haber rayos de luz que mueren en un tiempo finito, o que si pasamos hacia atrás, que hay geodésicas, todas las geodésicas que se contemplan tuvieron un nacimiento no más allá de cierto tiempo finito. Esa sería una versión del teorema de Hawking en lenguaje en castellano muy heurístico. De hecho, existe un libro con este título, Space, Time and Singularities, Espacio, Tiempo y Singularidades, centrado en los teoremas de Penrose y de Hawking de singularidades. Así que yo me lo he leído no entero y me ha gustado mucho. Está dedicado expresamente a demostrar el teorema de Hawking, a coger esta frase coloquial del teorema que se podría leer así: en cualquier modelo matemático físicamente razonable de nuestro universo, el pasado de cualquier partícula siempre es finito. Y lo que pretende el libro es traducir este enunciado coloquial a un lenguaje geométrico, dando las definiciones y los conceptos precisos. ¿Qué objeto geométrico es un modelo del universo? Pues claro, una variedad de Lorentz. ¿Y qué restricciones geométricas se deben imponer al modelo para que reflejen propiedades físicamente plausibles de nuestro universo? Las que en el teorema de Hawking aparecen son hiperbolicidad global y condición de energía dominante. Dicho en un lenguaje menos petulante, pues las condiciones físicas que recojan las hipótesis son dos: que el universo está en expansión y que la gravedad atrae, no repele, sino atrae, que va ejerciendo esa fuerza de atracción entre las partículas presentes. Además, Penrose utiliza una hipótesis sobre buenas propiedades de la causalidad. Penrose fue probablemente la primera persona que se dedicó a estudiar en serio la geometría y topología del espacio-tiempo en presencia de propiedades de causalidad, de vectores temporales que avanzan indicando hacia el futuro o hacia el pasado, vectores no espaciales sino temporales. Creo que tenéis en
en la pantalla el índice de un libro que escribió Penrose cuando le había explicado a sus alumnos la teoría de la causalidad que él estaba estudiando. Este libro es una colección de resultados que son los apuntes de los cursos de doctorado sobre los años 65 que daba Penrose, entre otros a Tristan Nitron. Y quizás se pueda ver en la pantalla el contenido del índice. No sé si eso se puede poner en grande. ¿Lo puedo poner en grande? Ya sé. Más grande todavía, porque yo no lo veo. Los antecedentes del teorema de Penrose están en que en los años anteriores a 1965, en la comunidad de conciencia de que en el colapso de una estrella que supere el límite de Chandrasekhar, fue un físico matemático hindú que estudió en el Reino Unido, y en su viaje a Inglaterra se dice que en el tren, cogiendo las ecuaciones de estado de Eddington sobre una estrella masiva, pues se preguntó ¿y qué pasa más allá del colapso? Y yendo al final de esta historia, que está muy contada en muchos lugares, por ejemplo en el libro de Thor que antes cité, hay que decir que la gravedad siempre acaba imponiéndose. Si hay más masa, no hay ninguna fuerza que pueda acabar oponiéndose a la gravedad. Y en esa situación, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde emerge esa singularidad. Y el teorema de singularidad de Penrose aparece, si lo veis en los contenidos que están ahí señalados, que yo casi no veo, en pequeñito del libro de técnicas de topología diferencial en relatividad, pues el último punto es teoremas de singularidad. Y los anteriores tienen que ver con la topología del espacio de todas las curvas causales. Lo cual, Joan, si me estás oyendo, te va a gustar mucho, yo creo. Es un capítulo precioso. Utiliza esa topología, que resulta que acaba siendo compacta, para ver que el funcional de longitud sobre ella alcanza extremos. Porque el funcional de longitud para pequeñas perturbaciones de curvas causales resulta ser continuo, que varía suavemente, y esa continuidad sobre un compacto garantiza la existencia de esos valores extremales. Bueno, te decía yo que seguramente si te lees este libro, la sección 6 te va a gustar mucho. Existe también unos apuntes de Greg Galloway que se llaman Topología y Relatividad, que uno se puede descargar de la página web de Greg Galloway, y es una versión actualizada de hace 2 o 3 años del libro de Penrose, que probablemente a personas como Joan, hasta donde le conozco, le pueden hacer interesarse en estos próximos años de su vida por la relatividad y su relación con la topología. No sé si te acuerdas, Marilo, que me hiciste pensar hace un par de años sobre la topología de los agujeros negros. Lo mejor que conozco sobre este tema está ahí, en Topología y Relatividad, un curso de Galloway. Os he hablado de un libro, Espacio, Tiempo y Singularidades. Os he hablado de otro libro, Técnicas de Topología Diferencial en Relatividad, que contienen enunciados precisos y demostraciones cuidadosas del teorema de Penrose.
Pero pasándome un poco por el extremo contrario, hay una divulgación que también conocerás bien, Joan, de Javier Lafuente, es un profesor de geometría diferencial de la Complutense. Podéis acceder a su página web entrando en el Departamento Antiguo de Geometría y Topología, del que fuiste director ya hace unos años, y en esa página aparece esta pantalla, divulgación, y el teorema de Hawking. Ahí se tiene una demostración sencilla, que es la que os recomiendo a los que queráis meteros en ella. No voy a entrar en ello porque no quiero perderme en árboles que impidan ver el bosque general. Y os recomiendo también dos artículos. Uno, sencillo para todos, también para los filósofos que podáis estar aquí, para los biólogos y para ti también, Javier, si estás, Javier Castells, que se llama Hoyos negros y sus misteriosos interiores. Bueno, hoyos negros es la manera fina que tiene de escribir Senovilla, que es un catedrático de física de la Universidad del País Vasco, que ha trabajado durante toda su vida a partir de su tesis sobre los teoremas de singularidad. Para mí sería el maestro del que aprender sobre la sesión de hoy, Senovilla, que tiene este artículo de hace un par de meses, Hoyos negros y sus misteriosos interiores. Podéis acceder a él en Archive, como veis aquí, y también en la Revista Española de Física, creo que de diciembre del año pasado. Y bueno, Senovilla me contó en una ocasión que hay mucha gente que prefiere llamar a los agujeros negros hoyos negros, porque parece que en mexicano y en francés agujero negro suena mal, suena más suave, menos peligroso para herir los oídos de cualquier señorita hablar de hoyos en vez de agujeros. Y por eso seguramente aquí he puesto hoyos negros. A mí me gusta más de lo que pone, aparte de y sus misteriosos interiores, porque a lo mejor estoy equivocado. Álvaro, tú corrígeme si estoy equivocado en esto. Yo he interpretado los teoremas de singularidad como teoremas que nos abren a una conclusión, que es que cuando uno avanza en el interior de un agujero negro, se encuentra, aunque llega a un borde, y más allá es misterioso, un borde donde se desvanece la posibilidad de seguir usando las leyes que uno conoce de la física, donde la propia relatividad general llega a mostrar su propio final. No puede decir nada más allá. Estamos esperando leyes más profundas que logren ir más allá, quizás la gravedad cuántica, tantas veces nombrada. Así que los teoremas de singularidad, hablando un poco filosóficamente, son teoremas de una gran profundidad, algo parecido, Álvaro, a lo que debió pasar en la matemática de principios del siglo pasado, cuando Gödel irrumpió con sus teoremas lógicos de incompletitud y de indecidibilidad, que dejaron claro que no era posible conseguir una lista de axiomas de las que deducir la matemática fuera más allá de la aritmética. Un resultado que excede la importancia de una clase de matemáticas, un resultado de un enorme influjo en la filosofía y en la teoría del conocimiento. Pues yo interpreto los teoremas de singularidad así. Lo que más me interesa de ellos es la palabra misteriosos y sus misteriosos interiores. En el interior, pues nos encontramos con que ya no podemos seguir utilizando la relatividad general. Vale. Me dice Daniel que
nos hemos pasado de la hora. Lo siento, voy a intentar ir acercándome hacia el final rápidamente. Y quizás, si me ha quedado un poco deslavazada la sesión, os recomiendo para aquellos que queráis reencontrar un poco de equilibrio, que leáis este artículo de Senovilla como resumen de lo que quería yo haber dicho hoy. Hoyos negros y sus misteriosos interiores. Pero puede que haya alguien que no se conforme con un artículo tan divulgativo, tan periodístico como este de Senovilla, y que quiera entrar a fondo en las demostraciones. Os he hablado de la demostración de Javier Lafuente, demostración que me gusta porque la contó en una clase en la que estábamos Mariló y yo. No sé si te acuerdas, Mariló, que fuimos a unas clases de Javier Lafuente en un máster de matemáticas donde él hablaba de curvas, congruencias de curvas y de geometría diferencial, pero mi impresión, Mariló, es que tú te dormías mucho en esas clases. O sea, a lo mejor no te enteraste de que en una de ellas hizo unas aplicaciones a la realidad general y, en particular, pues demostró el teorema de Hawking. Bueno, pues eso lo podéis leer ahí. Pero puede que alguien quiera aprovechar otras versiones. Yo, si tuviera que dar un curso a partir de mañana sobre el teorema de Hawking o sobre el teorema de Penrose, la verdad es que seguiría a este tipo calvito que veis ahí en el fondo. Eso es una captura de una pantalla en YouTube. Es Edward Witten, W-I-T-T-2-T-E-N, que tiene una página web interesantísima y que tiene demostrado los teoremas de singularidad en un artículo precioso que se llama Light Rays, rayos de luz, singularidades, singularities and all that, y todo eso. Light Rays, singularities and all that, que es como una versión actualizada y simplificada del libro de Penrose. Realmente muy interesante. Juan Carlos, tú y yo ya desde hace tiempo hemos escrito cosas que tienen que ver con rayos de luz y recuerdas pues las cáusticas. Nosotros lo hicimos en geometría euclidia. Pues Edward Witten lo hace en geometría del espacio-tiempo. Creo que te va a gustar mucho, Juan Carlos. Bueno, y voy a la última pantalla de hoy. El pobre Dani debe estar con hambre. Me está mirando como con ojos incendiados de que me he pasado el tiempo. ¿Qué vamos a hacer en la próxima sesión dentro de un mes? Pues además de comentar un poco lo que hoy queda un poco deslavazado, como leeréis al maestro Senovilla, pues vendréis con muchas ideas. Pues la próxima sesión pretendo dedicarla a problemas abiertos. ¿Qué es eso? Problemas abiertos, claro, en relatividad general, como podéis comprender, hay miles. Algunos de un hondo calado y algunos más de coger unas ecuaciones y ver qué pasa en esa situación. Yo quisiera ver si os dejáis liar alguno para ayudarme a exponer esos problemas abiertos en la próxima sesión. Álvaro, te lanzo esta propuesta. Si te apetece, si te pilla cerca, a mí me gustaría que alguien tratara de la conjetura de la censura cósmica y quizás relacionada con ello la desigualdad de Penrose. No sé si este tema te apetece más a ti, Carlos Coronas. Carlos, tendrías un mes para prepararte, te dejaría 15 minutos de gloria para exponer qué es la conjetura de la censura cósmica y qué es la desigualdad de Penrose.
Eso es muy profundo y por eso os lo sugiero a vosotros, Álvaro, Carlos. No sé si te apetece a ti, Gonzalo. Pues podemos hablar por teléfono estos días, a ver a quién le apetece encargarse de contarnos un poco más. Susana, te lanzo, por si te apetece trabajar alrededor de ello, la siguiente problemática. Cuando uno trabaja con geodésicas en superficies de revolución, pues sucede que el flujo geodésico sobre una superficie de revolución es integrable. Eso es porque aparece una ley de conservación importante, que es que las geodésicas que se trazan sobre una superficie de revolución resulta que avanzan con, dicho en un lenguaje poco físico, con un momento angular constante. Y esa constancia hace que las ecuaciones de las geodésicas en ese contexto tengan una integral más y que el sistema resulte integrable. Lo que te lanzo, Susana, es la idea de intentar ver si eso sucede también con las geodésicas luz alrededor de agujeros negros de Kerr, que son agujeros negros en rotación. Lo que te lanzo es la siguiente idea, el problema de contemplemos rayos de luz dando vueltas alrededor de un agujero negro que a su vez esté rotando. Ahí tenemos geodésicas nulas en un espacio de tiempo. Bueno, existe una ley de conservación análoga a la de, claro, a la del momento angular. Yo conjeturo que sí. A esta pequeña conjetura me gustaría que le prestaras atención, Susana. Yo creo que esto es un problema bonito, que estoy dispuesto a ayudarte a trabajar en él. Esto es una excusa para que vengas a comer más conmigo y que comiendo, pues te cuento un poco más concretamente cómo veo el problema. Creo que sí que se puede trabajar en serio y que se puede llegar a hablar de integrabilidad geodésica, de las geodésicas en agujeros negros en rotación. Eso a mí me interesa mucho. Y Juanjo, no sé si querrás hacerme caso a esta petición. Existen unos artículos de Frolov y de que es un físico ruso, Frolov, acabado en V, y de sus alumnos sobre la integrabilidad de flujos geodésicos en agujeros negros en dimensiones superiores. Pues si te coges alguno de ellos, de estos artículos, yo traeré uno el próximo mes, pues hay alguno muy divulgativo, bonito, y alguno muy profundo, que alguna vez te pasé, Álvaro, sobre esa integrabilidad. Quizás te apetezca hablar para un público como el que tienes aquí delante, dentro de un mes, qué es eso de la integrabilidad. El mes que viene, Juanjo, y conectarlo con este problema de la integrabilidad de geodésicas en agujeros negros en rotación en dimensiones superiores. Bueno, los que me conocéis desde hace mucho, como varios de los que estáis aquí, sabéis que para mí, ¿te acuerdas, Joan? El estudio de la dimensión ha sido siempre algo que me ha importado mucho, a pesar de los pesares. Así que yo estaría dispuesto a prepararme, si el tiempo y la residencia y los problemas cotidianos de la vida me dejan, a prepararme una sesión sobre dimensiones extra y gravedad, donde pretendería introduciros la noción de dimensión topológica, en la que la persona que más ha trabajado en el sur de Europa, me gusta decir, ya te lo he dicho una vez, Joan, ha sido
Juan Tarrés, pues aprovecharé sus enseñanzas para contaros de un modo lo más coloquial posible qué relación puede haber entre la gravedad y las dimensiones extra. Eso puede crear un marco para estudiar integrabilidad en dimensiones superiores. Este es un tema que a mí me gusta y que pienso que, Juanjo, cuando lo veas desarrollado un poco, vas a ver que no es bla, 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 ni hablar de la nada por hablar de la nada, sino que hay cosas que hacer y que a lo mejor podríamos dedicarnos a algunas de ellas en los próximos años. Yo, por ejemplo, tengo la ilusión de hacer con Gonzalo un artículo sobre Penrose y su teorema de singularidad y qué se puede decir más allá de estos temas de relatividad general para la revista de Mariló. Quizás estés escuchando y espero que lleguemos a tiempo del próximo número, como hablábamos recientemente. Bueno, no quiero decir nada más porque casi todos tendréis que iros a comer, o Cinta y yo al menos sí, porque o vamos a comer a la 1:30 o nos quedamos sin primer plato. No es muy problemático porque el primer plato aquí casi siempre es o una sopa o una crema y yo ya estoy empantanado de sopas y de crema. Si me pusieran un par de huevos fritos estaría contentísimo. Pero en todo caso, abro un pequeño turno de comentarios para que por lo menos estos a quienes os he empujado a que penséis, me digáis si tenéis tiempo, ¿no?, de prepararos algo para la próxima sesión. Álvaro, ¿cómo te ves? Me parece que no está Álvaro aquí, creo. Gracias. Gracias por haberte fijado. Pero puedo comentárselo yo. Vale, yo es que no tengo su teléfono porque creo No, que... puedo yo ya he tomado notas, lo puedo comentar yo, si te parece. Genial, porque me parece que Álvaro no es que yo no tenga su móvil, sino que es que no tiene móvil. Es de esos seres un poco extraterrestres que siguen viviendo en la Tierra sin móvil. Pero podría intentar hablar yo. Sobre mí ya cierro, yo no tengo inconveniente en tratar de pensar algo. O si quieres, Juanjo, como creo que hablarlo. Sobre integrabilidad podemos hablar, ¿de acuerdo? Como creo que vamos a tomar café el domingo, ¿no? Sí, posiblemente. Pues si pudieras traerte tu ordenador, intento enseñarte cómo llegar a los artículos claves de Frolov. Espero que te gusten mucho. Lo pensamos, ¿de acuerdo? Bueno, siento haberte pringado, Susana, pero es que tengo muchas ganas de comer conmigo. Yo a comer me apunto, por supuesto, sin ningún problema, y hablamos sobre el tiempo con el que cuento, ¿vale? Que ahora lo tengo un poco complicado. Pensando en la de la semana que viene, o sea, en la del próximo mes, ¿vale? Es un mes el que tenemos, o sea, nos da tiempo de comer 2 o 3 veces y la primera vez te cuento lo que me sé de geodésicas en superficies de revolución y de claro, bueno. Vale, eso está hecho. Tengo a Dani que ya se va a ir, entonces, si no os importa, pues lo dejamos y nos vamos a comer. Muchas gracias a todos y nos vemos más o menos a mitad del mes que viene. Susana os enviará el enlace una vez más. Muchas gracias, Susana, por ocuparte de todo esto. Bueno. Mandar un correo es fácil. Gracias a ti, José. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, José. Gracias. Carmen. Gracias.